Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más a un programa de Carena Talk. Hoy volvemos con Ediciones Carena, volvemos con un nuevo libro, un nuevo autor, una nueva entrevista. Y hoy tenemos con nosotros, que está a puntito de conectarse, a Carlos Ocampo Marín, el autor del Patio de los Quebrantos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Bey. Buenas tardes a todos. Hoy cambiamos de formato y hacemos la entrevista por Zoom, pero da igual porque llegaremos a todas las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube incluso. Y bueno, antes de nada, darte las gracias, Carlos, por tu participación, por tener este inmenso placer de conocer tu obra y conocerte a ti como escritor. Gracias, Bey. Yo soy quien está agradecido contigo, Bey, en particular, por esta iniciativa y con todo el equipo de Carena Ediciones, bueno, que ha organizado y te ha dado las condiciones para que estas entrevistas se puedan hacer. La verdad que es un placer y más en estos tiempos que corren, que la cercanía no es tan placentera como antes por esta gran pandemia que nos ha tocado. Entonces esto es un nuevo medio de reinventarse y de llegar incluso a más personas, de tener esa facilidad. Así que bueno, pues como digo, un nuevo programa y vamos a conocerte un poco, Carlos, si te parece bien. Me parece muy bien, claro. Pues mira, vamos a empezar. Comunicador social y terapeuta humanista. Si Sí, te parece bien, vamos a ir por ahí para que nuestros seguidores, nuestros espectadores te puedan conocer mejor. ¿Cómo definirías tu trabajo y cuál es el objetivo de tu dedicación y esfuerzo? bien. La comunicación social y el periodismo fue mi formación profesional de base, que la realicé en Bogotá, ya en la década de los 80. Y ejercí mi profesión durante muchos años en Colombia y posteriormente en Suiza también, y ya en una variante como hacia el diseño gráfico. Y ya desde hace unos 10 años para acá me reconvertí profesionalmente como terapeuta, y después de haber hecho las formaciones y continúo haciéndolo, pues he optado por esta profesión como una manera de compartir con otros un proceso personal que también he vivido yo en carne propia. Genial. ¿En qué momento de tu vida, de tu etapa, apareció la lectura? ¿Has sido un gran lector? Y mira, la lectura apareció un poco tarde en mi vida. Bueno, en mi adolescencia empecé a descubrir la lectura, eh, y no solamente con la literatura, también con la psicología. El primer texto eh, que, me, que me impactó profundamente no fue la literatura, fue un texto de un psicoanalista francés, Pierre Daco, que divulgaba la estructura del psiquismo humano, y en un libro que se tradujo con el nombre de Tu personalidad. Y, y bueno, eran las bases, ¿no?, de lo que es el psiquismo humano. Ese libro me impactó enormemente. Pero antes, ya en mi infancia, estaba el costumbrismo colombiano Ujú. con Eduardo Caballero Calderón y sus cuentos tradicionales. Y, y bueno, después he tenido experiencias con la literatura, con la historia, con la sociología, eh, también con un poco de economía, con la filosofía. En fin, eh, he leído lo que me ha interesado. No puedo decir que yo sea un gran lector, pero sí un lector interesado y selectivo. Eso es. Al final de eso se trata la lectura, ¿no? Poco o mucho, pero leer lo que a uno le hace sentir bien o le interesa. Sí.
¿Tú qué creerías que te ha aportado para ti la literatura o no, o la lectura en general, ¿no? De esa variedad de géneros o de contenido. Yo creo que lo que me ha aportado es una aproximación al ser humano, a lo que somos, de qué estamos hechos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo vivimos la vida, cómo vivimos en sociedad, cómo nos organizamos y cómo nos desorganizamos en sociedad, eh, cómo, construimos y cómo destruimos también. Eh, yo creo que es eso lo que me ha aportado, ¿no? Un, un conocimiento íntimo del ser humano como individuo y como ser social. ¿Cómo nació, Carlos, ese sueño o ese impulso para contar tus propias historias? Voy a a situaros en el contexto. Estamos hablando eh, de, de hace muchos años, a finales, estamos hablando del año 1996, 97. Yo vivía en Suiza en ese instante y estaba haciendo un esfuerzo enorme por reconstruir mi vida después de haber dejado mi país de origen, que es Colombia. Y en este esfuerzo yo había intentado falsamente, erróneamente, de hacer una especie de borrón y cuenta nueva, como si nada de lo que yo hubiera vivido anteriormente contara o fuera válido o tuviera alguna importancia o pertinencia, y incluso como si fuera motivo de vergüenza. En Colombia yo había participado de un proceso revolucionario, había colaborado con la guerrilla urbana, había hecho la experiencia de la prisión, había vivido la tortura y, y todo eso para mí era un motivo como de vergüenza. Y no deseaba que eso se conociera, se supiera. Y claro, eso produjo una situación interior como de rompimiento, de separación entre lo que había sido mi vida y lo que quería que fuera. Había una especie de extrañamiento interior y al mismo tiempo un extrañamiento exterior respecto de una sociedad nueva que desconocía, que era la Suiza, que no se parecía en nada a la sociedad colombiana. Y en esa situación de doble extrañamiento interior-exterior, empezaron a emerger estos textos que después, ahora, hacen parte del libro El Patio de los Quebrantos. Y estos textos empezaron a emerger de una manera espontánea como un intento para recuperar mi vida y empezar a unir los retazos de lo que era mi pasado. Y bueno, finalmente este fue el resultado, todo este conjunto de textos que después he presentado con este libro. Así es como nació el Patio de los Quebrantos, ¿verdad? Así nació. Como intuimos a la hora que nos cuentas tu experiencia, al escribir esta historia verídica, ¿para ti ha sido como un desahogo o por el contrario ha sido más bien una reivindicación, una llamada de atención? A ver, inicialmente yo lo podría decir como una reivindicación de mí mismo, de mi propia identidad, de lo que soy. Como si en todos los episodios que yo relato
los personajes que intervienen en estos textos, todos hicieran parte de mí, todos expresaran un aspecto de mi vida, de mi personalidad, y por eso lo recojo. O sea que inicialmente es eso, una reivindicación, una manera de rescatar mi propia identidad como ser humano. Una especie de reconocimiento interior, de restablecimiento interior. Luego, en un segundo momento, es la publicación. O sea, la publicación es un paso adicional, es algo nuevo respecto de lo primero. Y lo que aporta la publicación es hacer visible un proceso personal. Y hacer visible ese proceso personal sí tiene un carácter liberador. Porque una cosa es escribir algo, escribir un texto y meterlo en un cajón. Que puede tener una función individual, personal, de reconstrucción. Pero otra cosa es sacarlo del cajón Mostrarlo al mundo. y mostrarlo al mundo y decir, esto soy yo, esto es parte de mi vida, quiero compartir con todos esto. Y allí hay algo de liberador. Eso sí es así. Lo que también podemos, es tu historia, pero ¿crees que muchas personas que compartieran tu pasado o las que ahora mismo siguen en Colombia pueden verse reflejados en él, pueden sentirse representados en esta historia o en pedacitos de ella? Sí, por supuesto. De hecho, mi familia de origen se ha visto reflejada en esta historia. A pesar de que yo cambio todos los nombres, incluyendo el mío, cada uno se ve reflejado en un personaje. Y no solamente mi familia de origen, hablo también de las personas con quienes compartí en el pasado, que pueden tener acceso al libro si es que logramos que se distribuya en Colombia, por supuesto. Seguro que sí. Y yo puse mucha atención en tratar a todos los personajes con sumo cuidado, sumo respeto, sin ocultar la realidad, sin por lo tanto falsear o disimular. Y ese sumo respeto viene de la ausencia de juicio. Es decir, todos los personajes están allí, incluyéndome a mí, tal como fuimos, como hicimos la vida y como pudimos hacerla, sin juicios. Eso es. Sin adjetivos de esto es malo o esto es bueno. No, fue lo que fue, y fue lo que fue en los aciertos y en los errores. Simplemente, y yo lo narro como yo lo veo desde ahora, por supuesto, Claro. que No es lo mismo. hay que hacer la diferencia entre los hechos y cómo yo interpreto lo que pasó. Eso es. Y todo recuerdo, y más aún un recuerdo que se plasma en una escritura, es una versión de los hechos. Es una interpretación. Está, digamos que tocado por un filtro personal, de una manera de ver. O sea que yo no pretendo decir que esa fue la realidad.
Eso es, sino el cómo lo viviste. sino cómo lo viví yo. Claro. Y lo presento con delicadeza y respeto. La verdad que me parece muy inteligente ver así, ver de esa manera tan inteligente el pasado, ¿no? Sin juicios, fue lo que fue y contarlo a través de tu punto de vista. Creo que es una forma muy inteligente y muy respetuosa de presentar esta historia. Pasando al lado ahora un poco más técnico, ¿cómo fue el proceso de escritura del Patio de los Quebrantos? ¿Cómo fue enfrentarte a la narración, a la escritura? Sí, había un sentimiento un poco ambivalente. De una parte, había una necesidad vital de reconocimiento interior, de unir los retazos de todos esos recuerdos que emergían y que aparecían con mucha fuerza en mi memoria. Y al mismo tiempo había incomodidad, había cierta dificultad para plasmar todo esto. Y en muchas ocasiones no solamente incomodidad, había dolor, había tristeza y a veces había cólera. Otras veces era más ligero, era más liviano. Y fue una mezcla de todo esto. Pero la recompensa la obtenía una vez terminado de escribir ese evento, ese hecho que había ocurrido, y una vez lo leía y sentía un bienestar Ah, de haber plasmado esto allí de esa manera. Bueno, eso podría decirte eso es. de cómo, ¿Cómo cómo fue el estaba yo, cómo lo proceso? sentí. Sí. Y tu experiencia a la hora de llamar a la puerta de Ediciones Carena, ¿cómo fue esa experiencia a la hora ya de contactar con la editorial y luego verlo publicado, ver esta obra en tus manos, sabiéndote creador de ella y siendo tan importante para ti porque en cierta parte aquí está tu historia, tu pasado? Una vez tomé la decisión de publicar, eh, que fue, digamos, clara, evidente, después de casi 20 años, digamos, de haberlo escrito, tomé contacto con Ediciones Carena porque había una escritora en Barcelona quien me lo había recomendado. Y el proceso fue como, fue, digamos, expedito, fácil, porque envié el manuscrito, obtuve una respuesta muy rápida y positiva. Esto me impactó, es decir, No es lo obtener habitual, ¿verdad? esa respuesta interesada y de decir, sí, sí, nos interesa tu manuscrito, fue un regalo, fue un regalo. Haber después tomado contacto personalmente con Jesús, con José y el equipo de Carena en Barcelona, fue un proceso que me inspiró mucha confianza, mucha seguridad. Sentí que estábamos hablando el mismo lenguaje, que estábamos hablando de lo mismo, que queríamos esto por lo mismo. Y, y bueno, fue muy positivo y luego verlo impreso, bueno, fue un regalo. Fue un regalo eh, en toda la línea. No tienes palabras, ¿verdad? La verdad es que se nota el cariño incluso el Sí. brillo en los ojos con lo que lo cuentas y emociona mucho. Justo antes, que me he adelantado un poquito, ¿tenías dudas, miedos a la hora de publicarlo?
por las primeras opiniones que pudieran tener los lectores o miedo hacia ti, a lo que hablábamos antes, a que fuera público? Sí, sí, es muy buena la pregunta, Bey, y es importante hablar de esto. No por nada tardé 20 años en publicarlo, en sacarlo de un cajón, a pesar de que era como una especie de deuda para conmigo mismo. Me decía, hay algo allí entre el tintero que no se ha concluido, algo que hay que cerrar, algo que dejaste iniciado, pero había temores. Había temores en el sentido de que eh, yo comparto unas experiencias vitales, no solamente en relación con mi vida familiar, de mi familia de origen, sino en mi compromiso político con la guerrilla urbana en Bogotá. Y esto me llenaba de temores. Pero hay que decir y contextualizar las cosas. Todo esto ocurre en los años 70, cuando digamos que los caminos democráticos para acceder al poder político estaban cerrados en muchos países de América Latina. Estaba la experiencia del proceso popular en Chile, y que fue abortado por un golpe de Estado, auspiciado también por Estados Unidos. En Colombia había un pacto entre los dos partidos políticos tradicionales de poder, que se llamaba el Frente Popular, y que bloqueaba el acceso al poder político de cualquier otra organización o partido político de otro origen diferente. Estaba también la experiencia cubana, que nos decía que era posible la toma del poder político por las armas. Estaba también el hecho de que estaba la experiencia de Vietnam, que nos decía que ese imperialismo norteamericano, como lo llamábamos en esa época, era posible vencerlo por las armas, que fue la experiencia en Vietnam. En fin, la presencia de muchos grupos guerrilleros en América Latina, en muchos países, en Argentina, los montoneros, los tupamaros en Uruguay, la experiencia del Che en Bolivia, etc. Era además alimentados con la ideología marxista, creaban las condiciones para creer que la única alternativa que teníamos para acceder al poder político e instaurar una sociedad más justa, más igualitaria, más equilibrada, más democrática, era a través de la lucha armada. Y eso era como una especie de verdad de a puño en la década del 70. Y bueno, ese es el contexto en el cual ocurre esto, ¿no? Estos relatos que me producían cierto temor, ¿no? A la hora de publicarlo, ¿verdad? Claro, claro. Pero hay que relativizar, ¿no? Hay que contextualizar, y en este momento, claro, el mundo ha cambiado después de tantos años de experiencia en Colombia y en otros países. Pues ya es claro que la violencia no es una vía para solucionar nada, a pesar de que Colombia sigue siendo un país en donde predomina la exclusión social, la profunda desigualdad, la injusticia, la ausencia de democracia real.
a pesar de ello, la violencia no es una vía para arreglar nada. Inclusive la violencia puede contribuir negativamente a la resolución de este conflicto en Colombia y en cualquier país. Cualquiera. En fin, estos eran mis temores, ¿no? Tus temores a la hora de publicarlo. Claro. La verdad que lo has textualizado muy bien, así que nos metes mucho, muy de lleno para entenderlo. Ahora vamos a intentar, Carlos, a presentar el patio de los quebrantos de una manera un poquito diferente, a través de los sentidos. Vamos a conocerle Sí. a través de tus sentidos. Así que si yo te preguntara ¿qué color sería el patio de los quebrantos? ¿Qué color le representa? Yo diría que se dice un degradado, un degradé, ¿cómo se dice? Degradado, sí. Un degradado que va del gris como hacia el verde, un verde luminoso, ¿no? Va como, vamos a ir de esa oscuridad de camino a esa esperanza, ¿verdad? Sí, exactamente, hacia la esperanza. Es una transición. Una transición. ¿Qué sentimiento sería si pudiera ser uno? Bueno, si pudiera ser uno. Sí, pues, si hay una transición, también dejo que la puntifiques. Sí, porque yo me identifico con la transición. Hay una transición, ¿no? Del dolor, no hacia la alegría, no tanto. Yo creo que no llegamos a tanto en el patio de los quebrantos. No soy tan ambicioso como del dolor hacia la esperanza. Muchas veces, si me dejas opinar, Claro que sí. es más placentera la esperanza que la alegría. Desde mi punto de vista, creo que la esperanza da más paz, da más estabilidad que la alegría. Yo siempre he visto como que la alegría es un sentimiento rápido, fugaz, un momento dado. Y la esperanza, sin embargo, yo creo que es más profunda. Sí, sí, y además abre puertas. Eso ¿Ve? es, Abre puertas, posibilidades, nuevas perspectivas. totalmente. eh, Hay algo que se abre nuevo, que no conocíamos y que hay que explorar. Eso es. Pasamos del sentimiento a la textura, Carlos. Si Sí, tocáramos ese fondo del patio de los quebrantos, ¿qué textura tendría? qué textura. Eh, sí, yo creo que habría una textura como rugosa, ¿sí? No es lisa, eh, tiene eh, sus altos y bajos, tiene como Los surcos, su surco, su relieve. Hay como que al tacto, como que siento como eh, un relieve, cosas que suben y que bajan. como Eh, áspero, ¿no? Un poquito áspero. sí, un poquito sin hacer daño. Hay, sí, es como un relieve. Ujú. Vamos de la textura, vamos a ver ahora, de la textura al sonido, Carlos. ¿Cómo sonaría el patio de ¿Cómo los quebrantos? sonaría? ¿Cómo sonaría? Si me ocurre un sonido como del viento, ¿no? Un viento que sopla, eh, eh, y este viento que sopla es paradójico, ¿no? Entra aire, pero a veces sopla fuerte, ¿no? Y puede incluso impresionar un poco, ¿no? Dar miedo. Porque suena, ¿no? Suena ese aire que entra eh, y, y a veces baja la intensidad del aire, pero es un viento, ¿no? Es un viento que pasa.
Ahora ya hemos terminado con las preguntas de los sentidos. La verdad que me encantan porque es una forma muy diferente y muy especial de conocer una obra a través del autor. Pero Sí. quería poner la guinda del pastel. Yo no me da tiempo a leerme todos los libros de las entrevistas seguidos, pero siempre acabo leyéndolos a mi tiempo porque disfruto mucho de las historias que me trae Ediciones Carena, tengo que decirlo. Pero es Ujú. cierto que al comenzar tu libro, el primer párrafo, de alguna manera me impresionó y es cuando dices una novela, una historia que empieza fuerte, ¿no? Y sí me gustaría que ese mismo conocimiento que he tenido yo, el poder descubrirlo, lo tuvieran nuestros seguidores, nuestros espectadores, y te pediría el favor que pudieses leerlo. El primer párrafo del prefacio. Eso es. Han transcurrido muchos años desde mi paso por la prisión. He intentado aprender a convivir con el personaje que salió de la cárcel y de las sesiones posteriores de tortura que marcaron para siempre mi vida. Aunque, a decir verdad, no sé con certeza si aquello que me marcó, ya había pasado con anterioridad. O sea, creo que solo en ese párrafo has sabido presentar todo lo que hemos hablado antes durante la entrevista. Y esa buena vibra de cuando coges algo y crees que solo con ese párrafo el contenido va a ser bueno, esa es la sensación que me transmitió ese primer párrafo. Así que te felicito. Qué bien, sí, qué bueno, Bey, que tengas ese sentimiento. Y yo a propósito quisiera, bueno, solamente comentar que yo creo profundamente en el rol terapéutico de la escritura. Es decir, cuando nosotros tenemos versiones anquilosadas, fijas, precisas, inamovibles de lo que fue mi pasado o de eventos del pasado, pues somos un poco tributarios de esas interpretaciones fijas y anquilosadas. Somos un poco esclavos de ellas, no de los hechos que ocurrieron, sino de nuestra manera de verlos. Y el hecho de devolver sobre esos hechos del pasado a través de la escritura para, en primer lugar, darnos cuenta de el sentido que le hemos dado a esos hechos y ver si ese sentido es un sentido reductor, limitante, y abrirnos a la posibilidad de darles un nuevo sentido que no habíamos visto antes a esos mismos hechos que nosotros de pronto hemos calificado de horrorosos o de malos o de vergonzosos. Y al volver a verlos podemos darles un sentido más constructivo para nuestra vida hoy. Y ese es el rol de la escritura terapéutica. Dar un nuevo sentido a nuestra vida, a estos hechos pasados de los que estamos hechos, para abrir nuevas posibilidades. Aceptarlos y aprender a raíz de eso, utilizar la buena parte para seguir creciendo. Claro, porque tenemos la tendencia, sea a mirar el pasado bajo los ojos de yo fui víctima de esto o de aquello que me hicieron y por lo tanto estoy un poco resentido. Eso es. O de otra parte, mirar el pasado como un conjunto de hechos donde yo triunfé y yo logré sobrepasar todas las dificultades por mi capacidad, talento, inteligencia. Es decir, son dos extremos, ¿no? Uh-huh.
y yo creo que más allá de ver nuestro pasado como víctimas o como héroes, eh, eh, creo que hay otra alternativa. Otra alternativa a esas dos versiones que son un poco caricaturescas, ¿no? El negro y el blanco, ¿no? Eh, eh, porque, claro, la primera, los demás son malos, yo soy el bueno, en fin, salir de todo esto y... Eso es. Y mirarlo desde otra perspectiva más sana, más humana. Claro, claro, más sana, donde hay matices, y no hay blanco ni negro, donde yo mismo soy, en algunos casos puedo ser víctima, pero en otros también puedo ser victimario. En algunos casos me hicieron daño, pero yo también lo hice, y ¿por qué no reconocerlo? Me equivoqué, ¿eh? Y otros se equivocaron y no pasa nada, ¿no? O sea, porque no hay juicios, hay simplemente un reconocimiento de lo que fue. Y eso es lo que es sanador. Liberador, ¿verdad? Como decíamos antes. Sí. Muy bien. Ahora lo que te voy a preguntar va también un poquito por ese lado, ¿vale? A los lectores que nos estén viendo, que puedan ver luego nuestra entrevista, tanto de España como de Colombia, como del mundo entero, porque se puede traspolar de alguna manera a muchas historias de muchos países. ¿Cómo les invitarías a leer El Patio de los Quebrantos y cuál es su punto fuerte? ¿Por qué motivo le puede diferenciar de otras obras o qué es lo que le va a aportar? El lector le va a aportar una manera de aproximarse a su propia vida, a su propio pasado. Una manera nueva de leer e interpretar su propia vida. Eso es lo que le puede aportar el libro. No solamente el hecho de disfrutar de la lectura, y también padecerla un poco, ¿no? Es inevitable las dos cosas. es, es, eh, es que ellos también pueden hacer un proceso De de, reflexión y sanador, como estábamos hablando. de reconocimiento interior Por a eso partir de su podríamos pasado. decir, ¿no? Viaje sanador a través de una historia de vida, Sí, es lo ¿verdad? que yo le aportaría al lector. Genial. Y vamos pasando, ya nos quedan poquitas preguntas, se me pasa el tiempo volando, pero me está resultando muy, muy interesante esta charla. Me gustaría saber, ya tenemos El Patio de los Quebrantos publicado, ese objetivo liberador y sanador ya lo has concluido. Tras esta publicación, ¿has seguido escribiendo? ¿Tienes en mente seguir escribiendo? ¿Tienes nuevos proyectos de escritura? Sí, en efecto, la publicación de este libro ha sido eh, como si quitáramos el corcho de una botella, ¿no? Eh, para que permitiera que saliera su contenido. Ujú, Eh, como si muchas cosas hubieran estado contenidas hasta tanto no se publicara esto, ¿no? ujú. Y al hacerlo, ha habido un proceso de decir, bueno, ahora puedo permitir que salgan Nuevas cosas. muchas otras cosas. Y en efecto, aproveché un poco el año pasado, bueno, y este año de pandemia, para, bueno, para retomar el proceso de escritura, también inspirado en mi propia experiencia, eh, y ya hay un nuevo proyecto que está allí y estoy a la espera
de que se aclare esta situación, Bey. Esto de la pandemia que va y viene no me inspira mucha seguridad y confianza. Desearía que se calmara un poco más esta situación para dar el paso a una publicación y espero que sea el próximo año. O sea que muchas felicidades en ese aspecto y mucha suerte. Hay Gracias. una cosita que me gusta siempre preguntar porque las citas literarias me encantan, no se tienen suelen tener un mensaje especial para cada uno y me gusta preguntároslo justo al final, si hay una cita literaria que te venga a la cabeza, que te represente en especial o que la recuerdes por algún motivo especial. Bueno, aquí O me incluso coges un tuya, poco. o incluso tuya. Las citas literarias, incluso tuyas. No, 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 no. No, la verdad es que no. Tengo en mente unas citas, pero no las podría reproducir. O sea, sería difícil para mí reproducir una cita. Tengo en mente de algunos autores, pero es que no las recuerdo para reproducirlas. Ve, yo creo que aquí me coges un poco De así. sorpresa. Todos Sorpresa, sabemos ¿no? que esta entrevista ha sido un poquito así. No, pero es como te digo, simplemente el contenido, o sea, alguna reflexión que te gustaría aportar como final. Reflexión tuya propia, un mensaje a los lectores. Un mensaje a los lectores. Nuestra vida presente está hecha de lo que hemos sido en el pasado. Somos el resultado de todo, de nuestra historia de vida. Y negarla es fragmentarnos interiormente, es disociarnos, es crear una división interior. Y la reivindicación de nuestro pasado solo nos puede proporcionar en el presente una experiencia de integración interior, de reconciliación entre aspectos de nosotros que habían estado en conflicto. Y esa experiencia de integración genera no solamente paz, genera vitalidad, fuerza y además una nueva manera de vivir con nosotros mismos. Yo lo voy a decir así, más dulce, más tierna, más amorosa y por lo tanto también con los demás. Yo creo que es una reflexión mucho mejor incluso que una cita literaria, así que te lo agradezco. Gracias, Ben. Pues Carlos, ya se nos va el tiempo. Ha sido un gran placer, como digo, conocerte, más aún con descubrir El patio de los quebrantos, publicado por Ediciones Carena. Gracias por estar aquí en el nuevo programa de Carena Talk. Ahora no nos están viendo en directo, pero estará publicado en todas las redes y podemos pasarlo y compartirlo con los amigos. Invitarles a que lo vean, que comenten y que bueno, que nos acompañes tú también en los siguientes programas, que ha sido un placer y nos gustará contar con tus comentarios. Si no volvemos a hablar, pues felicitarte las Navidades, igual a que a todos nuestros espectadores, felices fiestas. Este año vuelven a ser diferentes, pero bueno, seguro que para el año siguiente ya podemos por lo menos vivirlas con un poquito más
de libertad. No digo ya libertad por salir a la calle, sino por estar cerca de los nuestros sin miedo. Y que muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias, Bey. Gracias a todo el equipo de Carena. Un abrazo para todos. Feliz Navidad. Vamos a terminar contándoos una cosita que ya se me olvidaba y también te la cuento a ti, porque Ediciones Carena ha sacado un nuevo sorteo que siempre está sacando cositas nuevas y muy chulas. Y para el día de mañana de la lotería, para el que no le toque, por lo menos que se lleve un regalo. El sorteo se llama Carena Kid y lo tiene publicado en el perfil de la editorial de Ediciones Carena. El sorteo es del primer premio, el gordo, un cupón de 20 euros. El segundo premio, un cupón de 10 y la pedrea, 3 cupones de 5 euros. Así que el que no quiera ganar este año nada de la lotería es porque no quiere. Tiene hasta mañana para comentar en el post de Ediciones Carena con Carena Kid. Y ahora sí, con este sorpresón, que os toque la lotería y mucho amor al que no. Y nos vemos de nuevo en otro programa de Carena Talk. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.